El continente americano es generador de ciencia, tecnología, movimientos sociales y productor de insumos que se utilizan en el esquema productivo de todo el mundo. Con todo esto, América es generadora de importantes noticias. Magnética FM y Voz de América presentan Buenos Días América, el informativo más completo y trascendente de este continente. Bienvenidos. Buenos Días América. Good morning, America. Bienvenidos. Bienvenidos a una nueva jornada informativa en El Mundo al Día. Comenzamos en Washington porque la administración Biden asegura que acatará el fallo de un juez que congeló temporalmente la derogación de la medida sanitaria conocida como Título 42. Y precisamente para ampliar este tema nos acompaña en el estudio nuestro corresponsal Jorge Agobián. Jorge, cuéntanos, bienvenido. Gracias. ¿Cuál es ahora el plan de la administración Biden? Diva Lisset, hacer cumplir las leyes migratorias, ya sea a través del Título 42, si este inminente fallo del juez continúa su curso, o también cumplir las leyes migratorias que establece el Título 8. De eso hablaré en el siguiente reporte. Pero la administración también busca varios escenarios para contrarrestar lo que ellos aseguran será la llegada de inmigrantes a la frontera sur de Estados Unidos. La medida sanitaria conocida como Título 42 debía terminar el 23 de mayo, pero la decisión de un juez de suspender temporalmente su final ha revertido los planes del gobierno. Nos estamos preparando para diferentes escenarios. Es muy difícil predecir el nivel de migración que encontraremos una vez que finalice el Título 42 y estamos planificando y preparándonos para diferentes escenarios. El secretario de Seguridad Nacional detalló este miércoles ante el Congreso un plan para implementar las leyes migratorias una vez la medida de salud pública sea derogada. Después de que se levante el Título 42, los no ciudadanos serán procesados de conformidad con el Título 8, que establece un proceso de deportación para las personas que cruzan la frontera sin autorización legal. Y si no pueden establecer una base legal para permanecer en Estados Unidos, serán expulsados del país de inmediato. El funcionario, sin embargo, está consciente de que el flujo migratorio se incrementará, más allá de los números récord alcanzados durante el último año. Por lo tanto, el plan anunciado contiene recursos adicionales para hacer frente a un aumento de inmigrantes en la frontera. Pero tanto republicanos como algunos demócratas creen que la patrulla fronteriza no está lista para manejar la situación a partir del 23 de mayo. Mayorkas, sin embargo, dijo lo contrario y abogó por la colaboración regional. Este es un desafío hemisférico y necesita ser enfrentado con una respuesta hemisférica y regional. Y continuamos trabajando con los países de la región para hablar sobre gestión fronteriza y sobre la ayuda humanitaria para que puedan cumplir con las responsabilidades que tienen, para promocionar ese alivio de acuerdo con sus leyes y para repatriar a las personas que no califican para el alivio de acuerdo con sus leyes. Mientras se mantenga en vigor el Título 42, la mayoría de los migrantes que lleguen a la frontera sur serán automáticamente deportados, debido a la medida de salud pública de protección por COVID-19. Bien, es importante acotar que la orden temporal de este juez de Luisiana precede a una demanda de 22 estados republicanos. Ahora, el 13 de mayo será la fecha en la que este juez decidirá si continuará su decisión de bloquear el levantamiento o la derogatoria del Título 42. Estaremos pendientes de esta información, por supuesto, para llevarle los detalles a nuestra audiencia. Muchas gracias a nuestro compañero Jorge Agobián. Entre tanto, en Nicaragua se imparten clases de natación a quienes planean enfrentarse a la fuerza del conocido Río Grande o Río Bravo y no morir en su intento por ingresar sin documentos a Estados Unidos. Cada año, docenas de migrantes fallecen en el intento por llegar a Estados Unidos. Centroamérica ha sido históricamente un paso obligado para quienes emprenden su camino hacia el norte por vía terrestre. Los migrantes deben enfrentarse a muchas pruebas a lo largo de su travesía. Algunos son víctimas de extorsión, secuestro y abusos por parte del crimen organizado. Pero una de las más difíciles y tal vez la última prueba es pasar por el último tramo del viaje. Atravesar el río que separa a Estados Unidos de México. En el río Bravo han muerto muchas personas, más mujeres, muy jóvenes.
Marta Martínez es uno de los muchos migrantes que reciben clases de natación para poder enfrentarse a las aguas del imponente Río Grande. Me informé en Facebook y donde decían que era gratis. Desde Nicaragua, las constantes noticias de tragedias de familias, muchos de ellos niños que intentaban cruzar el río Bravo, conmovieron a Mario Orozco. Esta iniciativa la tomamos cuando nos dimos cuenta que murieron varias amistades de nosotros tratando de cruzar el río Bravo. Y fue muy conmovedor. Decidí tomar un día de mi día libre para poder brindar clases gratis y tener técnicas de natación para seguir evitando todas estas tragedias. El río es traicionero, dicen los migrantes. Muchos son conscientes de las docenas de personas que se ahogaron este año mientras cruzaban la frontera para buscar asilo. Sin embargo, esto no los detiene. Ya pierde el miedo, ya no le tiene miedo pues al agua. Según la Organización Internacional para las Migraciones, el 2021 marcó un año récord de muertes de migrantes que buscaban cruzar la frontera entre Estados Unidos y México. En diciembre, según la agencia, al menos 650 personas murieron, marcando el año más mortífero desde que se comenzó a registrar en el 2014. Yasmín López, Voz de América. Rusia suspendió el suministro de gas natural a Polonia y Bulgaria, alegando que no efectúan sus pagos en rublos. José Pernalete nos cuenta que de esta manera Moscú responde a las sanciones que enfrenta por invadir Ucrania. Desde Rusia, Vladimir Putin ha cristalizado su amenaza de no proporcionar gas natural a los países que no paguen este servicio en rublos en lugar de dólares o euros. La exigencia de Moscú como respuesta a las sanciones impuestas tras la invasión a Ucrania pone en jaque los precios del gas y suministro energético en Europa. De acuerdo a expertos, la Unión Europea ha afirmado que este ataque a la comunidad continental estaba previsto y se encuentran preparados para enfrentarlo. Hoy, el Kremlin fracasó una vez más en su intento de sembrar la división entre los Estados miembros. La era de los combustibles fósiles rusos en Europa está llegando a su fin. Europa avanza en temas energéticos. Alemania y Polonia también reaccionaron sosteniendo la alianza regional ante lo que califican como un chantaje de Rusia. Cuando la energía se usa como arma, entonces tenemos que ver que no estamos indefensos. En consecuencia, necesitamos una diversificación de la infraestructura energética, una renovación de la energía, infraestructura basada en energías renovables y ahorros masivos. En primer lugar, hacemos un llamado a crear un mecanismo aduanero especial para el gas y petróleo proveniente de Rusia, para que Rusia no pueda adquirir fácilmente otros mercados. Y en segundo lugar, apelamos a introducir las llamadas sanciones secundarias. Por otra parte, el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, informó que ya se encuentra en Ucrania. Tras su paso por Moscú, su próxima actividad oficial en la agenda es reunirse con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky este jueves. José Pernalete, Voz de América. Y a pesar de que la relación con Moscú atraviesa un momento de gran tensión por la invasión rusa a Ucrania, Estados Unidos y Rusia intercambian prisioneros. Laura Sepúlveda con el reporte. Trevor Reed, soldado de infantería de la Marina estadounidense detenido en Rusia por intento de agresión a un policía de dicho país, había sido condenado a 9 años en prisión. Ahora, casi 3 años después de permanecer en prisión, recuperó su libertad. El mecanismo de liberación, un canje, no es novedad entre Rusia y Estados Unidos, pero llama la atención por el contexto en el que se produjo en medio de la guerra en Ucrania. A cambio de Reed, Estados Unidos liberó a Konstantin Yaroshenko, ciudadano ruso condenado a 20 años por delito de narcotráfico. Las negociaciones que nos permitieron traer a Trevor a casa requirieron decisiones difíciles que no tomo a la ligera. Su regreso seguro es un testimonio de la prioridad que mi administración otorga a traer a casa a los estadounidenses retenidos como rehenes y detenidos injustamente en el extranjero. Con estas palabras, la familia Reed, a través de su vocero, agradeció las gestiones. Las acciones del presidente pueden haber salvado la vida de Trevor. La administración Biden aseguró que seguirá buscando la liberación de sus ciudadanos, entre ellos Paul Whelan, condenado en Rusia a 19 años en prisión por espionaje, así como a la basquetbolista estadounidense Brittney Griner, detenida por porte de marihuana que fue hallada en su equipaje a su llegada a Moscú.
Tras conocerse la noticia, la Casa Blanca se refirió al tema. Nuestro objetivo es traer a todos los estadounidenses que están detenidos, retenidos, lejos de sus familias, a casa desde el extranjero, pero no puedo adelantarles qué procesos o enfoques vamos a tomar frente a ellos. El Kremlin también anunció el intercambio, pero sin entregar mayores detalles. Laura Sepúlveda, Voz de América. Las principales figuras políticas de Estados Unidos le rindieron homenaje este miércoles a Madeleine Albright, la primera mujer en desempeñarse como secretaria de Estado, quien murió de cáncer a los 84 años el mes pasado. El presidente Biden elogió a Albright al recordar una anécdota en Polonia con una multitud que vitoreó al unísono justo en el momento cuando el mandatario mencionó a la exsecretaria. Los expresidentes Barack Obama y Bill Clinton, junto a sus esposas, también estuvieron presentes en la ceremonia de despedida. Al volver, Estados Unidos pide acciones contra Nicaragua, que planea convertir el edificio de la OEA en Managua en un museo. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. Seguimos con la actualización de noticias en El Mundo al Día. Estados Unidos y el secretario de la Organización de Estados Americanos pidieron acciones contra el gobierno de Nicaragua por haber ocupado la sede de la OEA en Managua. Donaldo Hernández nos informa que el gobierno de Daniel Ortega planea construir en ese edificio un museo de la infamia. El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos analizó este miércoles su expulsión de Nicaragua y la confiscación de su sede en Managua. El secretario general del organismo, Luis Almagro, denunció en la sesión ordinaria que el gobierno de Nicaragua violó normas internacionales. Nada puede justificar un desconocimiento de inmunidades y privilegios que gozan las instalaciones, los bienes, los archivos de una organización internacional. Almagro explicó que la decisión de Nicaragua de tomar por la fuerza la sede de la OEA no tenía precedentes. Nunca había ocurrido antes. Los peores dictadores americanos, incluso los Somoza, jamás tomaron medidas como esta. Por su parte, el representante de Estados Unidos pidió durante la sesión que el Consejo Permanente implemente acciones por la expulsión del organismo de Nicaragua. Tenemos que condenar esta acción con los términos más fuertes, más enfáticos y considerar también otras respuestas más concretas. El gobierno de Daniel Ortega expulsó a la OEA de Nicaragua luego de argumentar que es un instrumento del Departamento de Estado de Estados Unidos. Pese a las críticas de la comunidad internacional,
El gobierno mantiene firme su decisión y este miércoles la sede del foro fue declarada bien del Estado. La oficina de la deplorable OEA ha sido objeto de declaratoria de utilidad pública. En la sede de la OEA se construirá un museo que tendrá el nombre Museo de la Infamia. Donaldo Hernández, Voz de América. Y en El Salvador, el gobierno planea construir más cárceles como parte de su ofensiva contra las pandillas. Raquel Herrera nos reporta que la medida surge durante el segundo mes consecutivo con derechos fundamentales suspendidos. El gobierno de El Salvador tiene luz verde para construir más cárceles en el país. En medio del régimen de excepción y tras más de 16.000 capturas, el Congreso con mayoría oficialista autorizó la construcción de más centros penitenciarios. Hay todo un proceso de planificación coordinado con el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública para poder construir espacios para que puedan colocar a terroristas, en este caso pandilleros que han estado delinquiendo en las calles. La decisión de la Asamblea y del gobierno ha generado críticas de quienes cuestionan la discrecionalidad con la que el gobierno podrá operar los proyectos, al dejarlo fuera de los requisitos de fiscalización que establece la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Función Pública. Una ley que no garantiza la transparencia, sino al contrario, fomentaría actos de corrupción, porque con esta ley no se estaría aplicando la LACAP. Con la LACAP se descubrieron actos de corrupción. Ahora ni siquiera sabemos eso. Hasta finales de 2020, los 27 centros de detención con los que cuenta el país se mantenían en un 134% de hacinamiento, es decir, cerca de 10.000 reos adicionales a su capacidad. Y en el último mes han capturado a más de 16.000 personas. Las organizaciones también cuestionan cuáles son las prioridades del gobierno. No debería ser la prioridad, pero nosotros hemos visto que se está creando una suerte de estado policial en El Salvador. Se están aprobando leyes draconianas, se están aumentando las penas y eso tiene como único propósito obtener réditos políticos. Que se aumente las penas únicamente tiene una finalidad simbólica, pero no está atacando las causas de la criminalidad. El gobierno ha dicho que las nuevas cárceles serán construidas fuera de las urbes y de momento no han querido revelar el número de prisiones a fabricar. Raquel Herrera, Voz de América, San Salvador. La invasión de Rusia a Ucrania le permitió a Venezuela mejorar sus expectativas de crecimiento económico por el aumento de precios del petróleo, pero también se verá perjudicado por las sanciones a Moscú. Adriana Núñez explica por qué. La posibilidad de que algunos países de la Unión Europea se unan a la decisión de Estados Unidos de prohibir la compra de petróleo ruso podría representar un revés para la venta del hidrocarburo venezolano, en opinión del economista y director de la consultora financiera Ecoanalítica. Rusia ahora pasa de ser tu aliado a ser un competidor. Rusia tiene que también colocar crudo en los mercados sancionados y eso, por supuesto, genera una competencia para Venezuela, que también vende en ese mismo mercado. Rusia es el tercer productor de petróleo del mundo después de Estados Unidos y Arabia Saudita. Genera cerca de 9.700.000 barriles por día, mientras Venezuela no está ni siquiera en el ranking de los primeros 10 países. En marzo apenas produjo 728.000 barriles según cifras oficiales, números que dejan en desventaja a Venezuela en medio del conflicto bélico. Es una oportunidad perdida para nosotros, porque hoy el mundo está buscando suplidores confiables de crudo. Venezuela tiene unas reservas enormes, es competitivo en la explotación de crudo, sacar el crudo en Venezuela no es difícil y además es barato. Nosotros pudiéramos haber absorbido parte de ese mercado que dejó Rusia, pero no tenemos en este momento la capacidad de aumentar la producción. Venezuela experimentará en 2022 un crecimiento económico de 8% según la firma Ecoanalítica, impulsado en parte por la explosión de precios del crudo. Sin embargo, la invasión de Rusia a Ucrania tendrá otras consecuencias adversas. La inflación en alimentos puede repuntar de manera considerable, o sea, es muy difícil prever exactamente un número, pero va a estar muy por encima de ese 200%. Esa volatilidad en los precios también se verá en naciones como Colombia, Chile y Perú, de acuerdo con los cálculos de ambos expertos. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Más adelante, los esfuerzos en California para contrarrestar la desinformación en español sobre COVID-19. El 24 de febrero cambió la vida de millones de ucranianos. La invasión de Rusia a Ucrania puso sus vidas en pausa. Mujeres, ancianos y miles de niños huyen cada minuto del país. Con Celia Mendoza y Julia Riera, La Voz de América documenta desde Polonia esta crisis humanitaria sin precedentes en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Vidas en pausa. Encuéntralo en vozdeamerica.com. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. Para finales de febrero, casi el 60% de la población estadounidense habría contraído coronavirus, según datos federales de salud pública en Estados Unidos. Muchos de los casos pudieron ser asintomáticos o con pocos síntomas y, según análisis de sangre, aproximadamente 190 millones de personas se han infectado al menos una vez desde que comenzó la pandemia, lo que representa más del doble del recuento oficial antes de iniciar la ola de contagios de Omicron en el país. Y en California, ante un leve repunte de casos de coronavirus y como parte de un esfuerzo para vacunar masivamente a la comunidad latina, Verónica Villafañe nos cuenta que el gobierno creó un asistente virtual en WhatsApp y en español. La amenaza del COVID-19 no ha terminado y con la propagación de la contagiosa subvariante BA.2 y la eliminación de restricciones sanitarias han aumentado los casos en California. Y los más afectados durante la pandemia han sido los latinos, señala Yurina Melara, portavoz del Departamento de Salud de California. Aquí en California somos el 39% de la población, pero más del 60% de los casos son en latinos. Solo 59% de los latinos están vacunados. Melara lo atribuye a información falsa en redes sociales. Mucha de la desinformación que circula es en español. Por eso el Departamento de Salud de California formó una alianza con Meta para lanzar un asistente virtual en WhatsApp que provee información confiable sobre el COVID-19, la seguridad de las vacunas, recursos, consejos precisos y cómo agendar una cita para ponerse una vacuna. California es el primer estado en todo el país que crea un chatbot como este. Adán Chávez representa a Meta, la empresa matriz de WhatsApp. El chatbot es completamente gratis, es en español y en inglés para la gente también que busque información en inglés, así que uno puede tener y encontrar todo tipo de respuesta. Se puede acceder al asistente virtual escaneando un código QR o enviando un mensaje de texto con la palabra hola. Somos los más afectados, sabemos de que usamos WhatsApp y qué mejor forma de conectar las dos cosas. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Recuerde estar informados con vozdeamerica.com. Nos puede encontrar en las plataformas sociales de Facebook, Twitter e Instagram como @vozdeamerica. En
Breve, la película que mira de cerca los estereotipos sobre el machismo. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. ¿Y cómo es él? Es el nombre de la película que se estrena en Estados Unidos y en México con los reconocidos actores Omar Chaparro y Mauricio Oshman. En la entrevista le dijeron a Anthony Belchi que buscan acabar con ciertos estereotipos del género masculino. Omar Chaparro y Mauricio Ockman regresan juntos a la gran pantalla para protagonizar ¿Y cómo es él?, una tragicomedia latina que tiene todos los ingredientes, drama, acción y humor, pero que por encima de todo pretende romper con los moldes. Es una película que está tocando una temática importante, que está renunciando a los viejos estigmas del machismo, ¿no? Donde el hombre es el infiel y donde el hombre no siente y el hombre es el macho, y aquí vemos a hombres vulnerables realmente. La película cuenta la historia de Tomás, quien decide hacer un viaje en carretera para enfrentarse a Jero, el hombre que se está acostando con su esposa, y la mayor parte de la trama ocurre durante un viaje en taxi en el interior del vehículo. Según cuentan los actores mexicanos, rodar en un espacio tan pequeño, en un mismo lugar, y tratar de mantener en vilo al espectador fue uno de los retos de este proyecto, cuyo estreno se retrasó 2 años por la pandemia. Un 75% de la película estábamos metidos en ese taxi, Omar y yo, y la verdad es que yo estoy muy agradecido que haya sido con Omar, porque él te hace que la vida y todo se te haga más fácil y más llevadera. A pesar de no contar con los mismos presupuestos que en Hollywood, ambos definen que las producciones latinoamericanas cada vez más están destacando por su calidad, y este largometraje es un ejemplo de ello. No son los 50 millones de dólares que cuesta una película gringa, pero con los pocos recursos tiene una fotografía divina, tiene un juego de cámara distinta. La película ya se ha estrenado con gran éxito de taquilla en México y Estados Unidos, y próximamente llegará a otros países de la región. Anthony Belchi, Voz de América, Miami. Tratar mejor a las suegras fue el pedido del Papa Francisco durante una catequesis dedicada este miércoles a los ancianos en la Plaza San Pedro en Roma. Hoy en día la suegra es un personaje mítico, no digo que pensemos que son el diablo, pero siempre se dice que son las malas, pero son la madre de tu marido, de tu mujer. Así aseguró el pontífice, al tiempo que también les pidió a ellas tener cuidado con su lengua y en general pidió a todos superar los prejuicios más comunes.
Y con este consejo del Papa Francisco nos despedimos por el día de hoy. Gracias por acompañarnos. Gracias por tu atención. Al momento estás enterado de lo más relevante en materia informativa en el continente americano y su relación con el resto del mundo. Esto fue Buenos Días América, una producción de Voz de América, presentado por Magnética FM.